Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy estaremos viendo una nueva sección en el canal, el cual ya estaba programado y yo decidí llamarle Los actuales maestros enseñan como los clásicos. En dicha sección se van a ver partidas modernas, ¿sí?, de estos grandes jugadores, actuales como las de hoy, del tiempo de Fischer, del tiempo de Karpov, ¿sí?, por decir. Y así hasta llegar obviamente a los maestros de hoy en día, porque forman parte todos estos jugadores de los maestros actuales, los cuales se nutrieron y aprendieron de los clásicos y hoy en día juegan de manera excepcional gracias al estudio de dichas partidas. Por eso, en este canal y en esta sección, los actuales maestros se enseñan como los clásicos, vamos a comenzar a ver dos partidas muy interesantes. La primera partida que vamos a ver es de Katerina Alexandrova contra Maldin, ¿sí?, jugada en el 2007, ¿sí?, esta partida. Y la partida es conducida por blancas, por Alexandrova, y comienza con la jugada E4. Katerina Alexandrova es una jugadora de ataque y generalmente suele abrir con peón rey todas las posiciones que juega, en su gran mayoría. Las negras contestan con D5, planteando una defensa escandinava, ¿sí?, cuya finalidad es justamente hacerse con una iniciativa rápida en el centro del tablero. Y las blancas generalmente deciden tomar ese peón con el peón E, a la cual las negras capturan con dama. Y la consecuencia de todo esto, si bien los negras han logrado, como la escandinava lo desea, una rápida acción en el centro, permite a las blancas empezar a sacar sus piezas atacando a la dama que se encuentra en D5, por ejemplo con la jugada caballo C3. Y de ahí que, a pesar que el blanco tiene una primera jugada de ventaja, también esto le suma un pequeño plus a la decisión del negro de jugar esta línea. Obviamente que la línea bien jugada, las negras terminan generalmente sacando sus piezas, corriendo este pequeño riesgo, pero para eso hay que jugar un poco más preciso y hay que tener mucho cuidado, ya que podemos caer en una posición muy perdida rápidamente si empezamos a perder tiempo innecesariamente. Por eso a caballo C3, una de las mejores jugadas es dama A5, porque la dama se retira de esa casilla, ya que es una casilla que es muy difícil que la dama sea atacada por alguna otra pieza menor, y como las blancas tarde o temprano van a ser D4 o D3, se preparan a clavar el caballo de C3. Por eso la jugada dama A5 en esta posición. Se ha jugado dama D8 también, por ejemplo, o dama D6, como juega a veces el campeón del mundo, el ex campeón del mundo Magnus Carlsen. Las blancas continúan con alfil C4 y, como vemos y como dijimos, las blancas ya empiezan a tener no una pieza sino dos piezas desarrolladas, producto de la primera jugada y luego que después salieron atacando a la dama en la casilla de 5. Repetimos que es una mínima ventaja, sobre todo desde el punto de vista posicional. Esto permitía que las blancas obtengan una ventaja duradera a la larga durante toda la partida. Pero la partida está recién comenzando y las negras continúan con caballo F6, desarrollando su caballo y preparando la salida de las piezas para enrocarse corto. Las blancas deciden hacer D3, ¿sí?, y es la jugada la cual esperaban las negras en la posición. Quizás las blancas deciden no subir tanto el peón para empezar a variar la teoría y desorientar a las negras, ¿sí?, o posiblemente es una preparación de Katerina en este tipo de situaciones donde prefiere jugar D3 y no D4. La cuestión es que D3 se encuentra en el tablero y las negras juegan C6 de nuevo. Como vemos, el C6 generalmente va dedicado a prevenir, si el peón estuviera en D4, un D5 en algún momento, pero como se encuentra en D3, igual hay que hacerlo porque la situación de la dama es complicada y necesita irse a C7 en algún momento para esconderla y culminar el desarrollo de la partida. Lo que pasa es que
La línea es tan aguda, hay que tener mucho cuidado, porque en la jugada dama A5, por ejemplo, las blancas tienen un ataque muy interesante en base a B4, ya que hay que comer, y luego de torre B1 hay una activación muy importante en el sector del flanco de dama, y esta idea hay que conocerla porque si nos sorprenden podemos llegar a quedar perdidos en pocas jugadas. ¿Sí? Por eso, mencionando esta subvariante que existe en esta posición, luego de C6, las blancas continúan con la jugada dama E2. ¿Sí? Porque la dama mira al rey que se encuentra en E8 directamente y, como sabían, que si hacían caballo F3, obviamente las negras querían clavar el caballo y esto entorpece la excelente posición que tienen las blancas, se limita a no sacar el caballo y si no, primeramente jugar dama E2, que es una jugada necesaria en la posición, porque si viniera alfil G4, por ejemplo, contaríamos con un F3. Y como las blancas generalmente en estas posiciones se enrocan corto pero también se enrocan largo, es probablemente lo que Caterina estaba viendo y no le importa ya que el alfil al momento sale por E3 y puede cuidar las casillas negras que están quedando parcialmente débiles en la posición si esto se diera. Por eso, dama E2 es la jugada y las sutilezas que manejan estas grandes jugadoras. ¿Sí? Caterina es muy fuerte jugando, una jugadora muy fuerte tácticamente, pero también tiene unos grandes dotes posicionales. Las negras continúan jugando alfil F5 ya que el alfil tiene que salir porque la idea de la escandinava justamente es jugar con el alfil fuera de la cadena de peones luego de E6. ¿Sí? Ahora vemos también la importancia del peón en D3 y no en D4. Cuando el alfil sale F5, ahora vemos la importancia de D3 de las blancas, porque cuando el peón se encuentra en D4, muchas veces las blancas tienen que desarrollar sus piezas cuidando el hecho también que el alfil sale a F5 mirando el punto C2. Y por eso esta interesante idea, el cual aplica Caterina, es muy interesante y se puede olvidar de esa situación del peón de C2 y poder sacar sus piezas y desarrollar el juego como a ella le gusta, jugando generalmente al ataque en todas las posiciones. Por eso, luego de alfil F5, H3, y ahora vemos que claramente no solo quiere expandirse en el flanco, sino que también quiere jugar G4 y F4 para sacar el caballo de G1, ¿sí? Y también esa expansión es muy importante ya que las blancas tienen preponderancia en el flanco de rey porque todo su juego va orientado a jugar en el flanco de rey, obviamente. Por eso es que H6, H3 es la jugada y H6 es la jugada que hacen las negras porque necesitan esconder el alfil cuando sea expulsado con la jugada G4. O jugar alfil D7 también, en todo caso. Las blancas juegan G4 y siguen ganando espacio en el flanco de rey, ya que su idea justamente es enrocarse largo. Y luego de alfil D7, tenemos que entender por qué las negras deciden hacer esa jugada y no prefieren retirarse a la casilla H7. Es por la sencilla razón que las blancas en algún momento van a jugar un F4 y un F5 y el alfil va a quedar totalmente anulado. Y si tenemos que jugar un G6 para eliminar esa idea, se abriría más la posición del flanco de rey o con G6 el alfil quedaría anulado y ahí está el problema y el desconocimiento de la línea por parte de las negras, ya que las blancas no solo han jugado de 3 para seguir sacando las piezas en apariencia y de forma normal, sino que claramente tienen una preparación con lo cual las negras están empezando a quedar mal y esta jugada lo demuestra ya que luego que G4 tuvieron que irse a D7 y si el alfil había salido de F5 para quedar fuera de la cadena, si tiene que volver porque no tiene otra y luego de D6 queda encerrado, quiere decir que las negras están empezando a quedar mal y las blancas están empezando a imponer su conocimiento y su pericia en la posición. Luego de G4 y alfil D7, el blanco decide jugar caballo F3, ¿sí? Se reservan la jugada F5,
porque ya el alfil no se ha ido a H7, sino que se ha ido a D7, entonces no es tan necesario hacer ese tipo de avances, pueden hacerlo más adelante. Y las negras deciden jugar E6 para completar el desarrollo y tratar de poner su rey en algún momento en el mejor resguardo de que consideren poder ubicar en la posición. Las blancas deciden hacer alfil de 2 para continuar con el desarrollo y como vemos, otra jugada característica contra la escandinava, muchas veces el alfil se la da de 2 para tratar de jugar un caballo de 5 atacando la dama y aprovechando que el caballo no se puede comer porque la dama está atacada, y es por eso que la dama se retira correctamente a la casilla C7, ya que la finalidad de C6 justamente en la escandinava es esconder la dama por ese lado y terminar el desarrollo. Pero claramente a las negras algo se le ha pasado, porque el alfil ha terminado en D7, la dama se ha retirado, han tenido que jugar E6, han quedado restringidas, pero esa casilla D7 es muy importante para el caballo de B8, para luego jugar un C5, luego de que el alfil salga y las negras puedan derrocarse corto en la mayoría de los casos. Por eso estamos viendo que no se encuentra bien en la posición. Y luego de dama C7, ahora sí caballo E5. Y como vemos, el entendimiento y la precisión con la cual están jugando las blancas esta partida es asombrosa, ya que cada jugada que hacen mejoran sus piezas, ganan espacio y luchan contra el desarrollo de las negras, las cuales han jugado muy superficial y han quedado en una posición inferior, ya que el alfil no es su mejor casilla, la casilla de 7, como dijimos el alfil tiene que estar afuera, el caballo de B8 tiene problemas para salir y si el caballo no sale, el día de mañana las torres no se van a conectar. Y encima el rey negro todavía se encuentra en el centro y las blancas están a un paso de enrocarse corto o largo. Por eso, por todos estos problemas, y cuidados con los caballos por F7 que a veces pueden existir si tienen algún justificativo. Cuidado con esas cosas. Ahora no, pero puede surgir en algún momento. Por eso las negras deciden jugar en este momento B5 y como vemos ante las precisas jugadas que las blancas estuvieron haciendo, no tienen otra que empezar a expandirse en el flanco de dama, ya que se les hace difícil jugar, por ejemplo, en esta posición, un alfil de 7 o un alfil de 6 para enrocarse corto, porque claramente hay un G5 usando el peón de G como ariete abriendo la posición y enroque largo y la posición se abriría y sería un ataque de mate prácticamente. Por eso las negras tienen problema para sacar sus piezas, no tienen bien claro dónde pueden enrocarse, el peón H6 ha permitido que se pueda romper en base a G5, por eso este detalle hay que tener mucho cuidado en toda posición del enroque, los H6 o H3 o A3 o A6 son muy delicados porque si se da una posición de ataque, esos peones permiten abrir las posiciones más rápidamente que si se encontraran en su casilla de inicio. Hay que saber cuándo hacerlo, no es que no hay que hacerlo. Por eso, la jugada B5 es elegida por las negras y las blancas simplemente se retiran a B3, ¿sí? Con las mismas amenazas. Y las negras continúan con la mejor idea que es seguir expandiéndose en el flanco de dama con la jugada 5 y llega el momento de usar una maniobra muy conocida en este tipo de posiciones cuando un bando con un C6 juega un B5 y una 5 y el bando contrario tiene que frenar la posición y la mejor manera de hacerla es jugando A4 porque A4 no solo congela las perspectivas de expansión del bando negro en esta posición, sino que también si terminan jugando B4 como le pasó en la partida, surgen las jugadas muy interesantes como caballo de 1, porque el caballo si bien es echado, se puede reubicar por E3 y por C4 si querrían por ejemplo, o por F2, luego de F4. Recordemos que F4 siempre es necesario para sostener fuertemente el caballo de E5, pero como decíamos, este avance después ha perdido su función y permite jugadas interesantes como C3, molestándolos, o ese tipo de cosas. Claramente,
a A4. Tampoco no era bueno comer peón por peón, porque el peón de A5 va a empezar a ser una debilidad. Y luego de caballo por, ¿sí? El caballo hace incidencia en B6, en C5. El peón está de A5 bloqueado. Y siempre hay un interesante caballo C5 el día de mañana si podemos hacerlo y esa casilla se encuentra apoyada debidamente. Por ejemplo, con un D4 o con un alfil. Por eso es que a B4 no entra en la situación, las blancas se retiran a D1 y ahora alfil D6, las negras sacan su alfil porque ya no pueden dilatar más el desarrollo del mismo. Algo tienen que hacer, su rey en un momento se va a tener que enrocar y llega el momento de hacer el F4. Y de nuevo, otra jugada muy precisa de Caterina. No solo supo en qué momento hacerlo, sino cuando era necesario. Hay un concepto que hay que respetar y que toda pieza centralizada de un bando determinado tiene que estar bien apoyado por un peón, que son los mejores sostenedores de piezas centralizadas o en posiciones importantes de toda partida. No es bueno que una pieza sostenga otra pieza porque eso genera una cierta atadura y hace que las piezas empiecen a sobrecargarse en las defensas en general y eso es un defecto muy importante en ajedrez. Por eso F4 es muy buena jugada y le vamos a poner signo de admiración. Las negras terminan haciendo alfil C8 porque se dan cuenta que caballo de 7 es la jugada natural y de paso también ese alfil que no hacía nada en dicha casilla va a ser reubicado por la casilla A6 o B7. Idea que es muy interesante pero que lamentablemente consume muchos tiempos y lo cual las blancas van a seguir aprovechando para seguir mejorando sus piezas. ¿Cómo hacen esto? Pues por la excelente jugada caballo F2. El caballo se vuelve a reubicar por F2, que tienen como idea ir a E4 y sumar más piezas en el centro, virando C5, amenazando un caballo de 6 y ganando la pareja de alfiles. La cuestión que las blancas siguen avanzando y las negras ahora eligen la jugada caballo de 5 porque primero que se quieren enrocar corto y no les gustaría que el caballo se encuentre a tiro de un G5, con lo cual obligarían a hacer H por G, ¿sí? Y si bien es una mejora de la posición, no es una solución total, pero bueno, hay que luchar contra los planes del contrario. Y los planes del blanco son muy directos y muy claros. En cambio las negras están en veremos porque su posición ha quedado muy mal y no pueden evitar el fuerte ataque que se viene y tratan de reubicar sus piezas o cambiar algunas si fuera posible para aliviar la posición. Por eso hacen la jugada caballo de 5, ¿sí? Y las blancas continúan ahora con el roque largo, que era justamente lo que les faltaba hacer, poner su rey en seguridad, traer la última torre en juego y tranquilamente vemos como las blancas han concluido su desarrollo y tienen todas las piezas jugando, mientras que las negras todavía tienen su rey en el centro y tres piezas adentro de la posición, el alfil de C8, el caballo de B8, la torre y bueno, la torre de H8 también por ahora está adentro, así que es una pieza más, con lo cual se puede decir que las blancas tienen clara ventaja en la posición. Las negras, como habíamos dicho, al retirar su alfil a C8 continúan con la idea de alfil a 6, con tal de aliviar un poco la posición y darle espacio a sus piezas para que se puedan mover, y en cierta medida están mirando la dama de E2. Por eso, las blancas continúan haciendo incidencia en donde se encuentra la pieza principal de las negras, que es el rey que se encuentra en E8. Y como ven que el centro todavía está controlado y no es fácil de abrir, uno de los planes justamente es, si no puedo jugar todo RG1 para hacer G5, ¿sí? Y tratar de abrir la posición, lo cual eso estaría justificado si el rey se encontrara enrocado. Primero, y ahí tenemos que aprender de estas grandes maestras, y de los maestros también, hacemos la jugada torre HE1, porque esa jugada lo que está haciendo es decir, te estoy generando mucha presión en el centro del tablero, en algún momento algún sacrificio va a venir por F7, abriendo la posición, y tu rey vas a tener que sacarlo de ese lugar. Y el único lugar que tiene el rey para ir es con el roque corto, y ahora vemos que las blancas empiezan a reubicar sus piezas, porque luego de torre HE1, obligando al negro a enrocarse,
van a disponer las piezas de manera que puedan continuar en ataque en el flanco del rey como habían previsto. Caterina es una jugadora muy fuerte y está llevando la partida a las mil maravillas. La maestra, cada jugada que hace va en contra de los planes del bando negro y es admirable cómo está llevando la partida de manera magistral. ¿Cómo continuaron las blancas en este momento? Pues con la jugada dama f3. La dama sale para ponerse una mejor casilla. También en algún momento algún F5 puede surgir, pero sobre todo se quita porque el alfil de A6 está mirando indirectamente la dama y de paso la torre de 1 empieza a jugar en la columna. ¿Sí? De a poco las blancas van sumando más ventajas. Las negras juegan alfil B7 porque el alfil ya no hace nada de esa diagonal y ahora van a intentar un C5 para mirar indirectamente a la dama y caballo E4. Como dijimos, el caballo en F2 tenía que ir a E4 porque tiene muchas ideas, entre ellas no solo quizás ganar la pareja de alfiles, aunque ese alfil no es molestia para las blancas porque los caballos son muy fuertes, pero también el caballo en E4 está preparando un futuro G5, ¿sí? Muchas veces, si no tenemos una torre en G1 para hacer la apertura y apoyar los avances, un buen caballo bien centralizado permite hacer lo mismo en la posición. Y no solo permite un G5, sino que también permitiría un G5 y un caballo F6, abriendo más la posición, haciendo un sacrificio característico de la línea a la cual estábamos viendo. Las negras deciden continuar con C5 porque otra cosa no pueden hacer. Tienen que intentar hacer incidencia en la diagonal para molestar a las blancas. Y ahora G5. Las blancas comienzan a abrir la posición de las negras en el flanco del rey. Hay que comer porque si nos vamos nos toman y la posición se abre de manera más perjudicial para las negras. Por eso el negro decide tomar, esperando que las blancas obviamente no pueden tomar de peón porque se colgarían el caballo de E5, pero sí podemos comer con el caballo de E4 y ahora están surgiendo nuevos problemas en la posición. Porque F6 es muy complicada, ya que existiría un caballo por E6, por ejemplo, y doble a la dama y mirando la torre de F8, y aunque las negras lograran capturar alguna pieza, algún caballo, la posición se está abriendo tanto, el alfil de B3 está cobrando tanta importancia en ese diagonal, que aunque las negras lograran ganar una pieza en compensación, el ataque de las blancas, las debilidades por blancas, ¿sí? Y el descalabro de los peones del flanco rey está más que justificado. Por eso es que las negras deciden hacer caballo F6 y ahora dama G3. Otro pasaje muy interesante. La dama sale del ataque del alfil de B7 y prepara un fuerte dama H4 en la posición. Cuidado con los torres G1 también mirando el punto G7. El blanco juega alfil D5 para anular el perdón. Las negras juegan alfil D5 para anular el fuerte alfil de B3, pero ahora torre G1. No importa que el alfil sea cambiado, porque aunque el alfil sea cambiado, las negras han usado 1, 2 tiempos para cambiar ese alfil, y esos tiempos son tiempos perdidos en desarrollo. ¿En desarrollo para qué? Para poder activar sus piezas o poder llegar a defender a su rey. Pero como la posición está muy mal y la maestría de la maestra ucraniana está siendo excelente, no le está dando ninguna posibilidades al negro que puedan dar vuelta a dicha posición. Por eso, como primera medida, las negras se deciden por matar el caballo de E5, que es una pieza muy molesta porque mira junto al caballo de G5 la casilla F7, y a F por E5, caballo H5, intentando jugar un G6, sostener el caballo y a la vez bloquear un H4 y un H5, por eso es la idea, pero esto no alcanza porque la posición es muy inferior y las blancas hacen dama H4 mirando el caballo y a G6 sigue la excelente dama por H5 y como vemos el jugador de negras tiene que abandonar porque si la dama fuera comida, por ejemplo, no solo puede recibir mate, sino que luego de caballo por E6 descubierto,
y caballo por C7, las blancas recuperarían la dama y tendrían material de más. Por eso es que en esta posición, luego de dama por H5, las negras abandonan y una gran partida de ataque de Caterina Lagnos. Vayamos a otra partida. En este caso, la partida que vamos a ver es conducida por otro gran maestro muy conocido, Daniil Dubov, ¿sí? Que es el que conduce las negras, en este caso contra Ernesto Inarkiev, otro gran maestro muy fuerte, jugado en un Championship Superfinal de Rusia en 2018. Y la partida es muy interesante, pues, por cómo Dubov, que también es un jugador muy incisivo y muy táctico, vamos a ver cómo él mismo hace uso del ajedrez posicional, el cual domina, para poder doblegar la partida, pero sin no dejar, pero queremos decir, empleando más adelante la táctica a la cual a él tanto le gusta y rematando la partida de manera excepcional. Las blancas comienzan con la jugada de 4, ¿sí? Y Narkiev decide jugar un peón dama, y caballo F6 es la jugada elegida por Dubov en la posición. El blanco prefiere jugar caballo F3 a la espera de lo que las negras puedan hacer, y Dubov muestra sus cartas jugando G6, intentando jugar una especie de India de rey o una India y ese tipo de cosas. El blanco decide jugar C4, tomando el centro, como las leyes mandan, y ahora alfil G7, y estos maestros vemos como no dilatan las ideas. Si G6 fue hecho para hacer alfil G7, pues hay que seguir con las ideas, si no las ideas quedan inconexas y después muchas veces no se pueden terminar. Por eso las blancas deciden jugar E3 para jugar sano y sostener el punto de 4 y terminar el desarrollo en el flanco de rey en base al alfil E2 y enroque corto, por ejemplo. Y las negras se enrocan como corresponde, poniendo el rey en seguridad. Y alfil E2, aquí vemos otro planteamiento muy interesante, porque quizás las blancas esperaban un D6, ¿sí? Con idea de caballo D7 y algún día un E5, ¿sí? Ideas propias de las Indias justamente, pero claramente Dubov tenía otras ideas y decide hacer la jugada C5, la cual es muy interesante porque no solo genera una tensión central muy rápidamente, obviamente ese peón no puede ser capturado porque tranquilamente con caballo A6 y caballo C5, por ejemplo, se podría recuperar y el blanco pierde un fuerte peón central por un peón lateral. Deciden hacer D5 para ganar espacio, y esto era lo que buscaba Dubov, ya que luego de esa jugada no hacen un D6, sino que hace una jugada de 6. Y como vemos, Dubov estaba intentando entrar en una especie de Benoni, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué eligió esa línea, ya que en su base de datos posiblemente haya visto que el jugador de blancas tenga problemas para jugar con exactitud ante una línea como una Benoni, que es muy delicada, y por eso haya elegido esta línea en dicha partida. Las blancas deciden jugar caballo C3 y como consiguiente hay que comer, porque ese peón tiene que ser cambiado, sí, porque la idea justamente es que luego de C por D5 y D6 entramos en dicha situación y estructura de Benoni, en donde las negras tienen una única debilidad, que es la casilla D6, sí, por ejemplo, un fuerte alfil en la casilla G7 y planes en base a caballo A6, caballo C7, A6, B5 de expansión en el flanco de dama y torre E8 jugando en dicha columna. Y como vemos, a cambio de esta debilidad, las negras tienen mucho juego y a cambio la ventaja de espacio que han obtenido las blancas con D5, decimos de nuevo, son todas las compensaciones que las negras pueden obtener en la posición. A cambio de todas estas cosas, las blancas obviamente disponen en algún momento de un E4 para sostener fuertemente D5, y la idea de caballo D2 y caballo C4 intermedia A4
para que ese caballo no sea expulsado, ¿sí? Con lo cual da inicio a las maniobras contra una Benoni para contrarrestar las ideas de la Benoni propiamente dicha. Por eso, a D6, como primera medida, el blanco tiene que enrocarse para empezar a llevar adelante todas esas ideas. Y ahora alfil G4, muy interesante la idea de Dubov, porque Dubov desarrolla su alfil y no le importa que ese alfil esté encerrado y pueda ser obligado a ser cambiado, ya que no tiene el retroceso ante H3 de alfil H5 y alfil G6. Por eso, claramente, cuando un alfil va a G4 y hay un fianchetto del flanco mismo del bando que saca el alfil, tiene todas las intenciones de cambiarlo por el caballo de F3. Y esta jugada le vamos a poner un signo de admiración, porque aquí está lo interesante de la idea de Dubov en contra de este jugador de blancas, ya que no es un simple cambio el que va a hacer Dubov en la posición luego de H3, ya que es una idea muy interesante debido a que estaría cambiando un alfil de blancas por un caballo, que es el que sustenta toda la idea para luchar contra la dividida de D6 de las negras, ¿sí? Que justamente nos referimos que el caballo de F3 es el que se sustenta todas esas maniobras e ideas, y por eso es muy interesante la variante que estaba utilizando Dubov en este momento. Porque claramente, en esta posición, volvemos para atrás, las negras también están entregando la pareja de alfiles, ¿sí? Luego de alfil por caballo. Hay que decir que está entregando una pareja de alfiles que si la posición se abriera sería favorable para las blancas. Pero como la posición es bloqueada o semi bloqueada, los caballos tienen mejor incidencia y es interesante la maniobra en sí. Por eso estamos mencionando lo que hace Dubov justamente. Porque Dubov le está poniendo a prueba a las blancas. Yo sé que vos vas a hacer caballo de 2 y caballo C4 y me vas a golpear en D6 cuando puedas jugando el 4 y alfil F4. Pero te voy a sacar tu herramienta principal y quiero ver cómo vas a jugar la partida a partir de ahí. Por eso, signo de admiración para G4 y luego de H3, alfil por y alfil por, y ahora caballo BD7. Y como vemos, ya el blanco no cuenta con el plan de caballo de 2 y caballo C4, y eso le está permitiendo a las negras poder jugar el día de mañana un caballo E5, y como vemos, esos puntos que son claves están empezando a ser aprovechados por las piezas negras. Con lo cual, si tienen libertad para moverse de esa manera y empezar a desarrollar sus piezas en la posición propiamente dicha, quiere decir que las negras ya han igualado y las blancas no han obtenido nada en la posición. Las blancas deciden hacer dama C2 porque es una jugada natural en este tipo de posiciones, ya que la dama va a esa casilla, porque justamente se la quita para que luego que el alfil salga se conecten las torres, y también mira el punto de E4 porque muchas veces el peón va a esa casilla para sostener fuertemente el punto de 5. Y algún día, si se pudiera jugar un E5 sería lo mejor, y si tuviéramos un peón en F4 para jugar un E4, un E5 también, pero ese tipo de cosas las blancas no la están teniendo, porque las negras han introducido unas ideas muy interesantes, lo cual demuestra que conocen más la posición y han estudiado mejor estas líneas, hablando propiamente de la Benoni, y vemos que las negras ya están tomando la iniciativa y ya han quedado igualadas. ¿Cómo continuaron las negras? Pues con la jugada A6. La jugada que mencionamos en un momento. La estructura negra está toda mirando hacia el flanco de dama. El alfil de G7 mira hacia el flanco de dama. El peón en C5 y en D6 apunta la cadena hacia dicho sector. Por lo tanto, hay que jugar con expansión en el flanco de dama en base a 6 y B5. Las blancas deciden hacer A4 para luchar contra esas ideas, pero ahora viene otra jugada característica de las Benonis contra las blancas, y ese tipo de cosas hay que conocerlas, que es la jugada C4. Y C4 decimos que es muy interesante porque si bien ese peón avanza mucho y cuesta ser defendido porque el defensor natural sería B5, si bien hacemos esa concesión, ya que ese peón puede empezar a ser atacado en base al alfil 2, por ejemplo, y si el caballo se retirara, la dama viniera el peón de C4, pero la cuestión es que las negras hacen esas concesiones porque una de las ideas que tiene esa jugada es poder el día de mañana, por ejemplo, poner una torre en C5,
mirando el peón de D5, luego de torre C8 y torre C5, o un caballo C5 y un caballo D3 o B3, o vía E5 justamente. Por eso, esta es una jugada que de nuevo demuestra el conocimiento profundo de las negras en esta situación de Benoni, todas esas ideas, y las blancas no solamente no están obteniendo nada, sino que están empezando a quedar inferior, porque están haciendo jugadas naturales, pero no luchan contra los planes del contrario, y el contrario sí está avanzando en la posición. Luego de C4, como habíamos dicho, las blancas hacen alfil E2 porque van a empezar a atacar esa única debilidad que tienen acceso en este momento. El peón de D6, que dijimos que era la debilidad principal, no puede ser atacada, por lo tanto no es una debilidad. Y ahora torre C8, las negras no solo desarrollan su torre económicamente, sino que también defienden el punto de C4 y preparan un caballo C5, con lo cual siguen avanzando. Y de paso, no nos olvidemos que la dama se encuentra en C2 y es mirada por la torre de C8. Y aquí, hasta aquí, como estamos viendo, las maniobras e ideas de Dubov son muy interesantes, sobre todo para los jugadores de Benoni. Como hay que tener en cuenta todos estos detalles y estas partidas, como la anterior que vimos, de Caterina, y esta de Dubov, nos muestra que nunca hay que estudiar de memoria las líneas, sino que es verlas y estudiarlas con un razonamiento y un entendimiento de por qué se hace cada jugada. Si uno juega de memoria, puede quedar de suerte, bien o mal en una posición. Con la lógica, el razonamiento y el entendimiento, eso queda de lado, ¿sí? Y solamente una falta de pericia haría que quedemos mal en muchas partidas. Por eso, muy buena jugada la jugada torre C8 y ahora A5. Las blancas siguen avanzando para frenar dos peones en el flanco de dama. Esta idea tiene la idea de, justamente se conoce en los finales como un peón que frena a dos. Porque si avanzamos, podemos comer al paso y el peón de A6 queda débil. ¿Sí? Por ejemplo, al paso. Y este peón queda débil a pesar que este peón ha caído. Y ya las blancas tendrían dos debilidades para atacar. El peón de C4, el peón de A6 y el peón de D6 si las dejan. Por eso, de nuevo, otra jugada temática de la posición torre C5, signo de admiración. La torre se activa, no solo mirando el peón de A5, que por un lado fue una bendición, pero también es una maldición para las blancas porque es otra debilidad. Y no solo la torre mira A5, lo cual está amenazando con verlo con la torre y la dama, sino que el punto de 5 también está siendo amenazado. Por eso las blancas tuvieron que hacer la jugada dama A4, otra pérdida de tiempo. La dama era preferente no moverla, ya que habría que sacar el alfil para conectar las torres, pero el excelente juego de las negras está haciendo que las piezas blancas se estén defendiendo constantemente, inclusive repitiendo jugadas con piezas ya desarrolladas. Y ahora, de nuevo, torre E8 y como vemos, la técnica de Dubov para mejorar la posición es admirable. Ya tiene todas las piezas jugando y esta era la última pieza que faltaba jugar. Torre E8 entra mirando el alfil de E2 y cuidado que ahora E4 pasa a ser un punto vital para la ubicación de las piezas negras si fuera el momento de ubicarlas o cuando la posición lo pida justamente. Por eso las blancas hacen un torre de 1, porque saben que todas las ideas de las negras van dirigidas a meter piezas en E5 y E4 o mirar con más piezas el peón de D5. Y ahora, caballo E4, como dijimos, torre 8 fue para hacer esa jugada, pero no solamente es una simple movida la que las negras hacen, ya que ese caballo E4 está destapando todo el poder del alfil de G7 que estaba obstruido en este momento y ahora empieza a mirar la casilla C3, el punto B2 y la torre de A1, con lo cual hace mucha presión, mucha fuerza y todas las piezas negras siguen avanzando creando problemas a la posición blanca, porque la posición blanca, si bien es la posición que tiene la mayoría de las piezas más o menos ubicadas, está mal porque cada jugada que el negro hace es un problema para las mismas y cuando una pieza está mal, toda la partida está mal y de ahí es la cuestión por qué las negras siguen avanzando en la posición. Las blancas no tienen más que comer en E4 porque ese caballo es muy molesto y a torre por E4 alfil de 2, intentando
llevar el alfil a C3 y anular el fuerte alfil que se encuentra en G7. Las negras no se comen el peón de B2 porque eso sería, a pesar de que pueden capturar dicho peón, una situación, generaría una situación con lo cual las blancas empezarían a tener una cierta actividad. ¿Cómo podrían hacer esto? Y bueno, por ejemplo con la jugada torre a B1, ya que si el alfil se retira cae el peón de B7 y la torre se activa, y no podemos hacer nunca C3, porque si bien podemos, pero nos estaríamos colgando la torre de E4 y tácticamente las blancas se están activando y es lo que las blancas quieren justamente. Por eso hacen la jugada alfil de 2 y por eso las negras continúan con la excelente jugada de F5. Las debilidades son constantes en el flanco de dama, que sigan preocupando a las blancas por lo tanto, porque tarde o temprano van a caer. Hay que seguir mejorando la posición. Obviamente F5 va dirigida a sostener la torre de E4 y con todo este razonamiento que hicimos ahora entendemos por qué la jugada de F5 es importante. Porque ahora sí amenazamos al alfil por B2. Porque supongamos que las negras, perdón, que las blancas ganan alfil F1. Si alfil por B2 y torre a B1 se tiene sentido porque la torre está sostenida. ¿Sí? Estos son algunos de los cálculos que estos maestros hacen y es admirable cómo van luchando contra las ideas de los contrarios. Por eso, a F5 la dama se retira porque al estar la torre sostenida también, cuidado, hay un C3 como amenaza con doble. Por eso tiene que irse a A3 y ahora torre B5. La torre se quita de la calle C5 y empieza a presionar el punto B2. Y cada pieza que mueve el negro es una presión extra contra la pobre posición blanca, la cual se encuentra muy mal en toda la partida. De nuevo, gran técnica de las negras, cómo fueron ubicando sus piezas, cómo las fueron mejorando y cómo fueron aplicando todos los principios que su estructura, la cual eligieron jugar, le pedían que tenía que hacer y la están llevando a las mil maravillas. Esto es conocimiento de una defensa, sus detalles también es conocimiento y pericia y técnica de un jugador a la hora de llevar todas estas ideas en esta posición. Las blancas en torre a B1 porque deciden defender el peón con la torre, ya que sería muy penoso tener una dama defendiendo el punto B2, que aparte estaba siendo amenazado de ser comido. Y ahora torre B3, la torre se agranda invadiendo el flanco de dama de las blancas. Y a dama A2, la famosa jugada caballo C5 que habíamos mencionado en su momento, entra a jugar en dicha partida porque esa jugada no solo es un mejoramiento del caballo, prepara un caballo de 3, sostienen la torre, ¿sí? de B3. No nos olvidemos que existe un posible alfil por A4, perdón, un posible alfil por C4 y dama por B3, matando el defensor de ese peón. Por eso es la jugada caballo C5 en la partida. No sirve alfil por C4 porque la torre está defendida por el caballo de C5 y como dijimos hay que luchar contra los planes del contrario. No tenemos que distraernos en ningún momento. Recordemos que un bando que esté inferior está luchando constantemente por salir de esa inferioridad. Por eso es cuando uno más tiene que tener más atención en la partida. Así haya ventaja en la posición. Las blancas deciden hacer F3, expulsando la torre. Y de nuevo, aquí entramos en una de las facetas, lo cual hace muy interesante las partidas de Dubov, porque no solo es un gran jugador posicional, sino es un gran jugador táctico, muy temido en el circuito, y aquí hace gala de su táctica y su maestría con una brillante jugada que comienza, idea que comienza justamente con la jugada C3. Porque C3 es una jugada muy interesante, debido a que luego de F por E4, lo cual las negras están perdiendo calidad en cierta medida, y luego de C por D2 nos detenemos en esta posición, parecería que las negras han perdido calidad y las blancas dentro de todo están sólidas y podrían reagrupar su posición. Pero ese concepto es muy errado, ¿sí?
y por eso el nivel de gran maestro de estos jugadores. Y la realidad es que luego de alfil c4, que es una de las jugadas que las blancas tenían en carpeta, atacando la torre y amenazando comerla, ¿sí? Creyendo de que las negras han perdido calidad y las blancas pueden recuperarse, se encuentran con que el sacrificio de calidad fue un sacrificio muy fuerte, debido a que a cambio de ese sacrificio que hicieron, después de C3 de las negras, las blancas han quedado débiles por las casillas negras, sus piezas han quedado pasivas y lo más importante, y lo cual hace meritorio ese sacrificio en C3, el cual hizo Dubov, y es que hay una pieza que se encuentra totalmente fuera de juego. Y esa pieza es la dama que se encuentra en la 2. Toda esta maniobra y esta variante táctica que está llevando delante Dubov está resguardada y sustentada por esa pieza que se encuentra mal ubicada en esa casilla. La dama en A2 está tan mal ubicada que permite continuar como continuaron las negras. Como continuaron con la excelente jugada dama G5. Dos signos de admiración, porque la posición es tan fuerte y está tan colada, sin contar que el flanco del rey de las negras está deteriorado, que las blancas pueden capturar la torre, como ocurrió en la partida, y así todo, luego de un dama por E3 jaque, rey H1, caballo por E4, amenazando un caballo F2 o un caballo G3, ¿sí? Por eso es que las blancas hacen un torre F1, para evitar algunas amenazas, sobre todo la pérdida de calidad. Surge la fuerte jugada alfil E5, y en este momento las blancas deciden abandonar porque las amenazas son tan fuertes. Por ejemplo, dama G3 y dama H2 mate, por ejemplo, un caballo G3 con descubiertos comiendo la torre sería otra opción. La posición se cae a pedazos, brillante sacrificio posicional por parte de las negras y una brillante partida técnica y táctica por parte del joven Danil Dubov.